Dios te bendiga, te habla tu hermana Yajaira y hoy les traigo una palabra reflexiva en Ezequiel 37 y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: gloria a Dios, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Gloria a Dios. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales, gloria sea al Señor, pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.
Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Gloria a Dios. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, Padre, que tú seas el que te glorifiques, Padre, Señor. Primeramente siempre dándote, Padre, la gloria y la honra a ti, Señor, Dios mío, por estas palabras. Te pido, Señor, oh Dios, tú me diste esta palabra, Padre, que tú edifiques un pueblo, Padre amado, que tú seas el que le hables, Padre amado, Señor. Que tú te glorifiques, Padre, Señor, que levante las vidas, Señor. Que restaure las vidas, Señor, Padre amado, Señor, Dios mío, Señor. Y que la gloria y la honra siempre te la damos a ti, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y comenzamos a hablar sobre Ezequiel. Ezequiel fue uno de los profetas que Dios utilizó para llevar este poderoso mensaje al pueblo del Señor. Antes de que el pueblo fuera llevado en cautiverio a Babilonia, conocemos que ya venía el Señor trabajando con su pueblo Israel, llevando palabra por medio de Ezequiel, mostrándole unas visiones del cual se encontraba el estatus del pueblo en el pecado de idolatría y haciendo otras cosas que a Dios no le agradaban. Pero Dios le dio esta visión a Ezequiel, llevándolo así, enseñándole a un valle, en un valle de unos huesos secos, en donde le mostraba a Ezequiel el estatus que estaban estos huesos. Y la pregunta que Dios le dijo a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y aquí comenzamos a ver que Dios le estaba tratando de decir a Ezequiel, ¿podrán estos huesos levantarse? ¿Podrán volver a la vida? ¿Habrá una solución para ellos? Y aquí Dios comenzaba a tratar de que Ezequiel pudiera descifrar en qué estatus se encontraba el pueblo de Jehová. Debido a que había unos huesos que se encontraban secos, sumamente secos. Pero hubo algo en lo cual Dios comenzó a mostrarle a Ezequiel más adelante, donde dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí comenzó Dios a decirle a Ezequiel, hay unos huesos que están secos, hay unos huesos que ya hirieron hace rato, pero se encuentran en el sepulcro. Este es el estado en que se encuentra mi pueblo. No hay tendones, no hay carne sobre esos huesos. Están desolados, no hay vida en ellos. Gloria sea al Señor. Y más adelante continúa diciendo, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y mire, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Gloria sea al Señor. Aquí Dios comenzó debido a que su pueblo iba a estar en un estado de cautiverio. Este era el estado que se encontraba el pueblo de Jehová, debido a tantas cosas que se habían cometido, y Jehová hablándole todo el tiempo y tratando de bregar con ellos, pero ellos
preferían mejor hacer lo malo ante Jehová, violentar los mandamientos, no cumplir sus estatutos como Jehová les manda. Y vemos cómo Dios los está renovando debido al estado que más adelante vamos a comenzar viendo, que el pueblo mismo se veía su estatus en como el pueblo estaba, que dice en el 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Gloria sea al Señor. Aquí estamos viendo que hay una decadencia en este pueblo. Pero aún así hubo un Dios que a pesar de todo volvió a tener misericordia de su pueblo. A pesar de todo que ellos gritaban y decían, nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza y somos del todo destruidos. A pesar de todo, Dios continuó poniendo su mirada en ellos. Dios los iba a restaurar, iba a poner tendones nuevos, carne sobre esos huesos. Porque ya ellos se encontraban en un estatus, en un sepulcro, en donde esos huesos ya estaban secos. Ese cuerpo ya había desaparecido toda carne y todo tendón de encima. Pero hubo un Dios que a pesar de todo, que los llevó al cautiverio para que pudieran ver más allá, que aún en ese mismo desierto Dios se iba a glorificar en ellos. Dios iba a traer palabras aún ellos estando metidos dentro de ese desierto, contándose ya con esos huesos secos. Ya no le quedaban tendones, ya no le quedaban fuerzas, metidos dentro de este cautiverio en Babilonia, la cual el Señor estuvo hablando y no escucharon, pero la ira de Jehová cayó sobre ellos y Dios tuvo que hacerlos pasar por este proceso al pueblo de Israel para poder que ellos pudieran ver en el estado en donde ellos estaban, para que pudieran despertar, para que pudieran ver que hay un Dios que estaba siempre con ellos, que estaba siempre pendiente a darles unas enseñanzas correctas, a tratarlos de llevar por el camino del bien, la cual ellos se negaban. Pero hubo un Dios que los volvió a ver, dándole esta visión tan poderosa al profeta Ezequiel, trayendo al profeta Ezequiel la condición en que ellos se sentían ahora que ya fueron llevados a este cautiverio. Pero ahí fue donde pudieron entender cada uno de ellos entonces lo que Jehová tenía con ellos. Tuvo que Dios permitir que ellos pasaran por este cautiverio, por esta condición, para ellos poder tratar de entender que hubo un Dios que era el Dios supremo, el único Dios que era fiel a ellos, que fue Jehová de los ejércitos, y hacerlos poder entender que en algún momento de la vida la mirada tenía que ya no retornar atrás, sino retornar hacia el frente al Todopoderoso. Y de que en algún momento de la vida Dios tuvo misericordia sumamente con ellos, avisándoles. Y aún así hubo un tiempo en donde ellos mismos se escondían, este pueblo, a hacer cosas detrás del Señor. Pero hubo una cosa que ellos no sabían, que ellos creen que detrás del pecado y haciendo lo que a Dios le abomina, aún los ojos de Jehová no ven. Dice la palabra que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y Dios comenzó en una visión anterior a trasladar a Ezequiel para que pudiera ver el estado donde estaba y las abominaciones que cometía este pueblo detrás de Jehová. Pero hubo un Dios que aún así, mostrando el estado donde ellos estaban, teniendo la misericordia sobre ellos, no quisieron escuchar. Al ser llevados al cautiverio y pasar por el proceso, y Dios meterlos al desierto y sacarlos de su tierra, ahí fue donde ellos pudieron entender lo que era Dios para ellos. Tan pronto así, y dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová,
el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Gloria sea al Señor. Aquí Dios comenzó a hacer un levantamiento sobre este pueblo. Una vez ya Dios los pasó por el cautiverio, ahora Dios comienza a trabajar con esos huesos. Comenzó Dios a poner y a mostrarle a Ezequiel en esta visión cómo le ponía tendones a estos huesos secos. Cómo Dios comenzaba a ponerle carne a estos huesos secos. Pero hubo una cosa que estos huesos no tenían, aleluya. Y era espíritu, no había espíritu en ellos, no había movilidad en ellos. Porque que no es con nuestras fuerzas que nosotros vamos a poder hacer las cosas, es con las fuerzas del Señor. Y en medio de esa obediencia es donde Dios se glorifica, el Espíritu de Dios. Por eso muchas de las veces vemos como este pueblo, Dios tuvo muchas veces misericordia cuando lo sacó de Egipto. Y ahora fue llevado cautiverio en Babilonia, para luego Dios comenzar a trabajar con ellos, comenzar a hacer un nuevo ejército, comenzar a traer unas nuevas promesas sobre ellos, comenzar a formarlos y comenzar, gloria sea al Señor, a poner sobre ellos la promesa que Dios quería ver sobre su pueblo Israel. Gloria sea al Señor. Y podemos ver más adelante que después que faltaba este espíritu en ellos, Dios le dice más adelante, gloria sea al Señor, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande a extremo, gloria sea al Señor. Y podemos ver que este pueblo, el pecado mismo los enterraba, porque ellos mismos no podían ver lo que Dios tenía con ellos, porque ellos mismos no podían ver que hubo un Dios libertador, un Dios que se preocupó siempre por sus necesidades, por todo lo que este pueblo necesitaba. Tuvo misericordia de ellos. Día tras día tuvo misericordia cuando estuvieron en el desierto. Tuvo misericordia, gloria sea al Señor, aleluya, cuando los llevó a Egipto. Y aún los sacó de allí. Y tuvo misericordia de ellos. Cuando el profeta Jeremías trajo palabra a este mismo pueblo, al pueblo del Señor Israel, prestaron oídos sordos a la voz de Dios. No sabían que por ahí venía una ira sobre su pueblo por desobediencia, por el pecado, por la idolatría, por el adulterio, por la fornicación, por entrar en todo lo que a Dios le abomina. Gloria sea al Señor, aleluya. Y vemos cómo este pueblo, a un Dios así, tiempo después, comenzó Dios a traer una palabra sobre el profeta Ezequiel. Y vemos cómo Dios comienza a restaurar este pueblo. Primero, se encuentran como dentro de este sepulcro. Vemos estos huesos secos. Vemos que Dios comienza a trabajar con este cuerpo. A ponerle estos huesos, comienza Dios a ponerle tendones, a ponerle carne. Pero el espíritu hacía falta. Hacía falta un nuevo espíritu, hacía falta unos nuevos soldados en Cristo, hacía falta una nueva redención, una nueva liberación en estos cuerpos. Y según Dios le puso los tendones y le puso las carnes, hizo que los vientos soplaran. Gloria sea al Señor, aleluya. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria sea eso. Dios le volvió a dar un soplo nuevo de vida a su pueblo. Un soplo nuevo de vida, dándole otra oportunidad, teniendo la misericordia. ¿Ok? Porque Dios corregía a su pueblo
pero también Dios era un Dios de amor con ellos, un Dios de misericordia, un Dios que los alcanzaba, un Dios que le hacía ver: estoy aquí contigo a pesar de todo, de tus abominaciones, de tus pecados. Yo te levanto a través de eso, te liberto a través de eso. Y aún así, gloria sea al Señor, aleluya, comenzamos a ver que hubo una mano que volvió a levantarlo, que los volvió a fortalecer, que volvió a soplar esos vientos, esos vientos soplaron desde los cuatro, dice la palabra, espíritu ven desde los cuatro vientos. Este espíritu sopló desde los cuatro vientos y recobraron vida, dice la palabra. Así mismo fue cuando dijeron: gloria sea el Señor, nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Aleluya. Ellos estaban diciendo en pocas palabras: es fuerte lo que estamos pasando. Es fuerte estar dentro de este cautiverio. Es fuerte estar fuera de mi tierra. Es fuerte ya no ver la mano de Jehová sobre mí. Pero hubo un Dios que tuvo misericordia y volvió a llenar otra vez esos cuerpos y volvió a formarlo, y volvió a formar un ejército poderoso, un ejército nuevo para volverlos a reanudar a su tierra. Y encima de eso, Dios comenzó a poner en ellos un espíritu nuevo, un espíritu limpio, que iban a adorar, que se iban a levantar ahora con más fuerza, que iban a cumplir y a respetar los mandamientos de Dios. Gloria sea al Señor. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saqué de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Y lo hice, dice Jehová. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalo luego él uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunte los hijos de tu pueblo diciendo: no nos enseñarán qué te propones con esto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judea, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: y he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, y a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales, gloria sea el Señor, pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Gloria sea el Señor. Como estábamos diciendo, hubo un Dios que tuvo misericordia de su pueblo, un Dios que trabajó con ellos, un Dios que después que Dios los hizo entrar en el cautiverio fue cuando pudieron reflexionar, pudieron ver que lo que Dios quería para ellos era el bien, porque Dios lo que quiere para nosotros es el bien. Cuando Dios nos alerta,
cuando Dios nos da ese toque sobre lo que estamos haciendo mal, sobre las cosas que a Él no le agradan. Porque es que para este pueblo caer en esto, tiene que haber, gloria sea al Señor, aleluya, habernos desviado de ese camino que Dios nos ha tenido siempre. Habernos desviado de su palabra, habernos desviado de esos mandamientos, las cuales el Señor siempre nos lleva a que tenemos que cumplirlos, y mantenernos en esos preceptos para poder agradar a los ojos del Señor. Por eso fue que este pueblo cayó en esta condición. Por eso es que vemos ahora un pueblo gritando, gimiendo delante de Jehová, que su condición, que ya no había esperanza. Pero aún así Jehová los estaba escuchando. Y Dios fue tan bueno con ellos como contigo y conmigo, que en algún momento de la vida Dios nos sacó de esa Babilonia. Dios nos devolvió a la tierra a la cual nos pertenecía, como le hizo a su pueblo. Le dio tendones nuevos, le puso carne, sopló sobre ellos un espíritu, el espíritu de Jehová. Levantó esos guerreros nuevos con una nueva mentalidad, ¿ok? Para que pudieran ellos saber que Dios los volvió a renovar, a volverlos a hacer una nueva criatura, a un nuevo comienzo sobre ellos. Y aún así, Dios fue tan grande que viendo, aleluya, gloria sea al Señor, que después de ahí que Dios comienza a mostrarle a Ezequiel la condición en que estaba su pueblo y el porqué de estos huesos secos y qué fue lo que Jehová iba a hacer con ellos, cómo era que paso por paso Dios iba a comenzar a bregar con su pueblo y cómo Dios describe aquí en su palabra que iba a hacer paso por paso con ellos. Eran huesos, les puso unos tendones. Luego que puso los tendones, puso carne. Luego sopló ese espíritu sobre ellos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y dijo, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestro sepulcro. Ya esos huesos no iban a estar enterrados. Ya no iban a ser huesos. Ahora iban a ser unos soldados revestidos con la autoridad de Cristo, unos soldados nuevos en Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere con su pueblo. Cuando están secos, cuando ya no queda carne sobre ellos, cuando ya el Espíritu de Jehová no está sobre ellos, debido al pecado, a las abominaciones delante de Jehová. Pero Dios renueva las fuerzas del pueblo. Renueva la fuerza de todo aquel que tiene huesos secos, que se encuentra en el valle de los huesos secos, como Dios le mostró a Ezequiel. Gloria sea al Señor. Y Dios permite que a veces tengamos que ir a tierras extranjeras para que podamos entender el porqué de las cosas, para que podamos poner sus ojos en Él, para que terminemos de abandonar el pecado, el cual no le agrada a Dios. Pero hay un Dios que continúa teniendo misericordia por su pueblo, como lo tuvo por su pueblo Israel. Hay un Dios que no los abandonó. Hay un Dios que los pasó por este proceso. Hay un Dios que volvió a restaurar sus vidas de nuevo otra vez. Y hay un Dios que ahora le trae promesas a su pueblo. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y dentro de esas promesas vemos, la primera sería que los sacaría de su estado. Una vez ya Dios comienza a sacar su pueblo del estado en que estaba, que ahí es donde vemos que se encontraban en estos huesos secos. Este era el estado espiritual que estaba el pueblo de Israel. Huesos secos, sin carne, sin tendones, no había espíritu. Ya estaban dentro de ese sepulcro. Ya hirieron hace rato. Gloria sea al Señor. Pero Dios los sacó de ese estado.
transformando ese cuerpo, transformando esa vida. Gloria sea al Señor, en una nueva criatura, aleluya. Dice que volverían a su tierra. Hubo esa promesa de parte, esa segunda promesa de parte de Dios. Yo te restauro, yo te levanto, volverás a tu tierra. Gloria sea al Señor, aleluya. Serían un solo pueblo y los unirían y iban a estar, que ya no iban a estar divididos. Gloria sea al Señor. Tendrían un rey. En pocas palabras, iba a haber un pastor. Andarán según la ordenanza de Dios. Guardarán los mandamientos de Jehová y los pondrán por obra. Gloria sea al Señor, aleluya. Ya no se volverán a contaminar con sus ídolos. Gloria a Dios. Haciendo todo lo malo ante Jehová. Gloria sea al Señor. Cuando vemos todas estas promesas del Señor hacia su pueblo, Dios comienza a abrir unos nuevos soldados en guerra. Dios comenzó a levantar un ejército, como decía Ezequiel, gloria sea al Señor, aleluya. Que decía, gloria sea al Señor, aleluya. Que decía, dice el Ezequiel 37, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Gloria sea al Señor. Porque es que cuando Dios se va a glorificar y levanta esos soldados de guerra, ya toda esa vieja criatura tiene que despegarse. Tiene que ya abandonar ese cuerpo. Ya no van a existir huesos secos, aleluya. Ya lo que va a existir es una nueva criatura en Cristo. Es unos nuevos tendones. Porque Dios renovó el cuerpo completo de Israel, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque el estatus espiritual para Dios es bien importante, gloria sea al Señor, aleluya, porque cuando hacemos el pecado delante de los ojos de Jehová, Jehová nos está mirando. Jehová nos da oportunidades para que salgamos de ese estado. Dios comienza a trabajar con nosotros como con su pueblo. Dios comienza a hacer limpieza. Dios comienza a traer palabras sobre nosotros, gloria a Dios. Dios comienza a quitar todo aquello que a Él no le agrada para volver que ese espíritu de Él se pueda mover, gloria sea al Señor. Y dice aquí, Dios confirmará su pacto. Palabra que se encuentra en Ezequiel 16:62. Gloria sea al Señor. Dios va a confirmar el pacto. Cuando ya Dios entra en un pacto con su pueblo, es porque ya ese pueblo está en la condición que a Dios le agrada. Porque Jehová mantiene el pacto de Él, mantiene sus promesas sobre ese pueblo que se mantiene fiel delante de Jehová. Gloria a Dios. Y dice otra de las promesas, Dios morará y andará entre ellos. Gloria a Dios. El tabernáculo de Jehová estará dentro de ellos. Segunda de Corintios 6:16. Son el templo del Dios viviente y Dios morará en ellos y andará entre ellos. Gloria a Dios. Cuando dice el tabernáculo de Jehová estará dentro de ellos, significa que son el templo del Dios viviente. Y Dios morará en ellos y andará entre ellos. Santificación, que Dios santifica todo lo que es de Dios. Tiene que ser puro. No puede haber nada contaminado. Gloria a Dios. Acabamos de ver a un pueblo que estuvo en un estado, Ezequiel 37:11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció, nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por eso es que dice que la santificación es importante delante de Jehová. Todo lo de Dios es puro y no puede haber nada contaminado. Aleluya. Por eso queríamos traer esta reflexión en el día de hoy. Para que no te encuentres si tú te encuentras en ese valle de los huesos, esos huesos secos, aleluya, tú puedas salir de ese estado. Pueda Dios renovarte, pueda Dios darte tendones nuevos, pueda Dios poner esa carne como lo hizo con su pueblo Israel, pueda Dios tratar
de volver a soplar, a ordenarle a los vientos que soplen desde los 4 vientos, soplen espíritu sobre ti, el espíritu de Jehová, el espíritu de la nueva criatura, el espíritu de una nueva redención, de una nueva promesa de Dios para tu vida. Gloria sea al Señor. Y estamos viendo que si Dios pudo darle promesas a su pueblo, aún Dios llevándolo al cautiverio para que ellos pudieran ver lo que Dios tenía con ellos y que aún el amor de Cristo no se había apartado de ellos, aún siéndole infieles a Dios con sus ídolos, cometiendo pecados delante de Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y aún así, Dios tuvo misericordia de su pueblo. Dios trajo buenas nuevas. Dios puso un rey sobre ellos, un pastor que los iba a dirigir, unas promesas que no se iban a apartar, porque mientras ellos le fueran fieles a Dios, Dios iba a mantener su palabra sobre su pueblo. Asimismo, hermanos míos, traigo esta palabra como reflexión en este día, ya que Dios me la dio. Podemos ver que Dios vuelve lo que está seco, Dios lo hace nacer. Lo que en algún momento ya no tiene vida, Dios le da vida. Lo que en algún momento pensamos que Dios nos dejó en ese desierto, no es para siempre. Lo que en algún momento pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, no ha sido así. Si Dios tuvo misericordia con su pueblo, a pesar de lo que nos acabamos de leer en esta palabra en Ezequiel 37, todavía hay esperanza. Dice el Señor que está siempre con nosotros, que hay promesas sobre sus hijos, la cual Dios siempre va a estar ahí para con nosotros. Debemos de mantenernos fiel, debemos de seguir adelante, debemos de creer que Dios tiene promesas con nosotros. Y si en algún momento tú te encuentras en este valle de los huesos secos, Dios renovará tu fuerza. Dios traerá palabras sobre ti como la trajo sobre esos huesos secos. Dios te sacará de ese sepulcro, porque la promesa está sobre tu vida. Y el cumplimiento de la palabra de Dios vendrá sobre ti. Dios es el único que puede renovar tu vida, sacarte de todo aquello que se llama pecado, para que te apartes de él, para que vuelvas a tener nuevas fuerzas y vuelvas a ser un nuevo perteneciente a este ejército donde Dios creó su pueblo. Eran muchos, pero aún así, mientras Ezequiel observaba que eran grandes en extremidad, en extremo este ejército, aún así Dios los llevó a esas promesas, porque Dios creó un ejército nuevo y trajo liberación a su pueblo. Pero es a través de que ya ellos habían captado el mensaje. Tarde fue, pero lo captaron, el mensaje del Señor, cuando el Señor quiso traerle y traerle a ellos palabra de arrepentimiento de ellos sobre sus pecados y sus abominaciones delante de Jehová. Hoy Dios lo que viene a traer es una reflexión a tu vida para que tú te puedas levantar, para que puedas salir de este valle, de estos huesos secos, si te encuentras ahí. Pero es con la ayuda de Dios que tiene que haber una renovación, tiene que traer Dios sobre tu vida palabra, porque hoy Dios te trae palabra, y esta palabra Dios la ponía en mi espíritu, por eso la traje en el día de hoy.
Por eso la estoy hablando. Por eso yo sé que van a haber muchas personas que están en este valle, que en algún momento de la vida necesitan que se levanten esas manos. Pero hoy Dios no te quiere dejar en esa condición. Dios no quiso someter a su pueblo a un cautiverio, porque Dios es un Dios justo. Dios lo ve todo. Pero hay veces que cuando Dios somete a su pueblo en esta condición, gloria a Dios, y Dios te lleva a esta condición de que pases a veces por este desierto, es necesario para darnos cuenta que hay un Dios que dependemos de Él. Hay un Dios que todo lo sabe, que con nuestras fuerzas no puede ser. Gloria sea al Señor. Que en algún momento de la vida Dios es quien renueva nuestras fuerzas y que esas promesas van a estar delante siempre de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias Señor por esta palabra, Señor Dios mío. Por esta palabra que me has dado en el libro de Ezequiel 37, Padre, Señor. Yo te pongo, Padre, todas las vidas, Señor, que van a ver, Señor Dios mío, esta transmisión, Padre amado, Señor. Que tú te glorifiques en ella, Padre, Señor. Si hay alguno, Padre, en este valle de estos huesos secos, Padre amado, Señor Dios mío. Ahora, Padre, Señor Dios mío, pon tendones nuevos sobre esos huesos, Padre, Señor. Sopla, Espíritu de los cuatro vientos, Padre, Señor Dios mío, para que se cumpla tu palabra, para que esos soldados, Padre amado, Señor, sea, Padre amado, Señor, mordiado, Padre amado, por ti, Señor, y que esas promesas, Padre, Señor, como las tuviste con tu pueblo, Señor, venga sobre ellos, Padre, Señor, bendice sus almas, Padre, Señor. Levanta al caído, levanta, Señor Dios mío, todo aquel que te necesita, Padre, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor Dios mío, Señor, por este mensaje poderoso. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor Dios mío. Gracias te damos, Señor, por las vidas, Señor Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Señor. Amén, gloria a Dios, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.